Muy bien, buenas tardes. En nombre de la Escuela de Posgrado le damos la bienvenida a este acto donde se procederá a la defensa de la tesis doctoral de la licenciada de Ciencias Biológicas Clara Liébana, DNI 37.549.023. El título de la tesis es Evaluación de propiedades bioactivas y funcionales de hidrolizados proteicos obtenidos a partir de residuos del procesamiento pesquero, y fue realizada bajo la dirección de la doctora María Florencia Fangio, que se encuentra aquí presente. La mesa del jurado está constituido por la doctora Lisa Gende, quien se halla aquí presente, y nos sigue en vía Zoom el doctor Daniel Alejandro Barrio, de la Universidad Nacional de Río Negro, y la doctora Marta Eugenia Morelach, de la Universidad de Buenos Aires. Yo ahora voy a proceder a concederle la palabra a Clara, y una vez que haya finalizado la tesis, el jurado podrá hacer las preguntas que considere pertinentes. Luego voy a invitar a todo el auditorio a retirarse del aula para que el jurado pueda deliberar y pueda calificar la tesis de Clara. Clara, cuando quieras empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en la presentación de mi tesis doctoral denominada Evaluación de propiedades activas y funcionales de hidrolizados proteicos obtenidos a partir de residuos de residuos de procesamiento pesquero. Bueno, como para que se den una idea de cómo va a estar organizada la tesis, ¿sí? El primer capítulo es una introducción general, luego inicia una sección A, donde se van a elaborar los hidrolizados proteicos de la angostina y merluza. En el primer capítulo de esta sección, ¿sí?, se van a caracterizar las enzimas endógenas de estas especies, y en el segundo capítulo de esta sección se van a elaborar y caracterizar hidrolizados proteicos de esas especies. Ya para la siguiente sección se van a seleccionar aquellos hidrolizados que tengan mayor poder antioxidante y grado de hidrólisis para obtener fracciones peptídicas o purificar estos hidrolizados. Dentro de esta sección, a estas fracciones se les va a evaluar las propiedades activas y las propiedades tecnofuncionales. Por último, en la sección C se va a evaluar la aplicación biotecnológica de estos hidrolizados como antioxidantes naturales en un alimento, y para ello, en el capítulo 6 se va a evaluar su inhibición de la peroxidación lipídica en un alimento modelo. Por último, va a haber una discusión general y conclusiones finales. Bueno, a modo de introducción general, la Argentina es un país con un extenso litoral marítimo en el cual se genera, es propicia la pesquería, ¿sí? Y las especies más importantes desembarcadas en el país son tanto el langostino como la merluza. El langostino, como para que se den una idea, el año pasado, en 2024, se desembarcaron 222.000 toneladas, ¿sí? Un montón, una cantidad muy grande, y particularmente el langostino se desembarca principalmente en el sur del país, en Rawson y en Puerto Madryn. En el caso de la merluza, el año pasado se desembarcaron 311.000 toneladas, principalmente en el puerto de Mar del Plata. Bueno, estas dos especies son procesadas en plantas industriales, ¿sí? En el caso de la merluza, esta es fileteada. El procesamiento se hace en estas plantas, como se indica en la imagen de la parte izquierda, ¿sí? En el caso de la merluza, esta es fileteada para obtener el filet, que es lo que nosotros consumimos, y todo lo que es cabezas, colas, vísceras y esqueletos es lo que se desecha. En el caso del langostino, esto es descabezado, ¿sí? Lo que se vende son las colas, y las cabezas constituyen lo que viene a ser el residuo. Estos residuos pueden llegar a constituir hasta un 70% del individuo o de la biomasa total de los individuos. ¿Y cuál es el destino de estos residuos? Bueno, estos residuos pueden o son desechados en basurales a cielo abierto, como se muestra en las imágenes, ¿sí? La primera es la más superior es la del langostino y la parte inferior es la de la merluza. Eso genera contaminación e impacto ambiental, o son utilizados para elaborar productos de bajo valor agregado, como es el caso de la harina de pescado. Bueno, ¿y cómo se puede el valor agregado de estos residuos? Bueno, estos residuos pueden ser utilizados tanto para obtener enzimas como para obtener proteínas. En el caso de las enzimas, estas se obtienen a partir del tracto digestivo. En el caso de la merluza van a estar presentes en el estómago y en el intestino. En cambio, en el caso del langostino van a estar presentes en el hepatopáncreas, ¿sí? Principalmente. Con respecto a la fuente proteica, esta es una fuente proteica en ambos casos, ¿sí?, muy valiosa, que todavía no está siendo tan valorizada, y se le puede dar valor agregado de muchas maneras. Se pueden elaborar hidrolizados, concentrados, se pueden extraer algún compuesto bioactivo, como puede ser colágeno o quitina.
pero en este caso nos vamos a basar en un tipo específico de valorización, que es la elaboración de hidrolizados proteicos. El objetivo general fue valorizar residuos de la pesca, específicamente del langostino y la merluza, mediante la evaluación y la caracterización de propiedades activas y funcionales de los hidrolizados proteicos obtenidos a partir de estos residuos. Bueno, y dentro de la primera sección de la elaboración de hidrolizados de langostino y merluza, vamos a empezar por la caracterización de las enzimas endógenas de estas especies. Bueno, en modo de introducción a este capítulo, sí, como dije previamente, en el tracto digestivo se pueden obtener enzimas, numerosos tipos de enzimas, pero las que más nos importan son las proteasas. Y las proteasas son enzimas muy importantes para su utilización en la industria, se encargan de catalizar la ruptura de proteínas, y particularmente estas enzimas son las que más nos interesan porque son las que se utilizan y las que vamos a utilizar para elaborar los hidrolizados proteicos. Y particularmente vamos a trabajar con un tipo de enzimas que son las proteasas alcalinas, que son las que actúan a pHs alcalinos. El objetivo de este capítulo entonces fue evaluar la actividad y la estabilidad enzimática de los residuos de langostino y merluza en las condiciones en las cuales van a ser elaborados los hidrolizados proteicos. Bueno, dentro de los materiales y metros, primero se van a tomar las muestras, ¿sí? Tanto de cabezas o separadoras de langostino como de ciegos intestinos de merluza. Luego de tomar las muestras se van a preparar los homogenatos con estas muestras, ¿sí? Y se van a obtener los extractos enzimáticos que van a estar presentes en el sobrenaante. PMENS viene a ser el extracto de langostino y MHENS el de merluza. A estos extractos se les van a hacer varias cosas. Se les va a evaluar la proteína soluble, la actividad de proteasas alcalinas y se va a comparar con la enzima comercial alcalasa y se le va a evaluar la estabilidad de las proteasas en las condiciones en las cuales van a ser elaborados los hidrolizados, ¿sí? A 45 grados centígrados, pH 7,5 y durante 150 minutos. Los resultados se van a reportar como actividad total y actividad específica. Y para el análisis estadístico se va a realizar por triplicado, se va a realizar una ANOVA, un test de Tucker para hacer las comparaciones post-hoc, se va a utilizar el R y el valor P va a ser, o el valor de significancia va a ser menor a 0,05. Bueno, con respecto a los resultados de este capítulo, respecto a la actividad de proteasas alcalinas, lo que se observa, ¿sí? Es que la actividad total, menos mal que puse redondelito porque si no me iban a ver. Con respecto a la actividad total, ¿sí? Fue mucho mayor con la alcalasa que con las enzimas endógenas de langostino y merluza. Pero cuando comparamos la actividad específica, si lo relativizamos a la proteína que tenían presentes, la actividad específica fue igual en las enzimas endógenas del langostino que en la alcalasa, lo cual es un valor muy interesante, ¿sí? Un hallazgo muy interesante para las enzimas del langostino, que tengan una buena actividad específica y comparable con la alcalasa, que es una enzima comercial. Y bueno, la actividad total con la alcalasa salió mucho más alta justamente porque está mucho más purificada, tenemos mucha más proteína por volumen o por mililitro, entonces por eso había más actividad total. Y la merluza dio menos actividad tanto de específica como total. Con respecto a la estabilidad, en general, en ambos casos, la estabilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Durante 150 minutos, fue buena en ambos casos, pero en el caso del langostino bajó un poquito a los 30 minutos. Luego se volvió a restabilizar, ¿sí? A tiempo final y a los 90 minutos. Bueno, se vuelve a restablecer y además la estabilidad en el caso de la actividad en el caso del langostino fue mucho mayor en todos los tiempos comparado con la merluza, así que fue mucho menor, más allá de que fue más estable. Ahora, siguiendo con la misma sección, en el siguiente capítulo, una vez que ya nos aseguramos que las enzimas endógenas estaban activas, pasamos a elaborar los hidrolizados proteicos. Bueno, como para darles más o menos una idea de cómo es un hidrolizado proteico, ¿sí? La proteína, ¿sí? Se hidroliza enzimáticamente, las enzimas actúan como si fuesen tijeras que rompen la proteína en pequeñas fracciones o pequeños fragmentos que se llaman péptidos. Estos péptidos, se sabe en la literatura, se ha investigado muchísimo que dentro de la proteína pueden no tener ningún valor, pero cuando son liberados o desencriptados pueden tener diferentes capacidades bioactivas. Pueden tener capacidades antioxidantes, antimicrobianas, antihipertensivas, antitrombóticas. Eso es lo que le confiere un valor agregado, así que le mejora las propiedades con respecto a la proteína original.
En el caso de esta tesis vamos a hacer los hidrolizados con residuos, ¿sí? Residuos de langostino y de merluza. Y las enzimas que se pueden utilizar para elaborar los hidrolizados pueden ser enzimas comerciales, como puede ser la alcalasa, flavorsa, aminotraza, o se pueden realizar por autólisis, con enzimas endógenas provenientes de las rizas. Con respecto a las enzimas comerciales, como para diferenciarlas un poco, ¿sí? Las enzimas comerciales suelen ser más caras, suelen ser costosas, eso encarece el producto final, pero bueno, tienen una alta capacidad catalítica, por esto mismo que les comentaba, están muy concentradas. En cambio, las enzimas endógenas, lo ventajoso es que están utilizando un residuo, ¿sí? Además que no vale nada porque no tiene un valor, pero la actividad enzimática suele ser menor y los hidrolizados suelen presentar menos grado de hidrólisis o hidrolizarse un poquito menos. Los objetivos entonces de este capítulo fueron elaborar hidrolizados de langostino y merluza por autólisis y con la enzima comercial alcalasa en 2 porcentajes de inclusión, evaluar su actividad enzimática, pH, grado de hidrólisis, poder antioxidante en todos los tiempos y determinar composición proximal y perfil de aminoácidos. Bueno, ya yendo a los materiales y métodos, los hidrolizados se realizaron por autólisis o con alcalasa. Por autólisis el sustrato fue molido y homogenizado en agua destilada 1 en 1, ¿sí? Con alcalasa lo que se hizo fue agregar alcalasa en un inicio en 2 niveles de inclusión y se hizo una inactivación previa de las enzimas para que solo esté actuando la alcalasa. Los hidrolizados se realizaron en estos baños térmicos, como se muestra en la imagen, ¿sí? Se ve como esa pasta, como está ahí, esa es una pasta de langostino que se ve más colorada, pero en la merluza se ve más gris. Se realizaron a 45 grados con agitación constante, se fueron tomando alícuotas a distintos tiempos. A esas alícuotas se les inactivaron las enzimas, ¿sí? Para cortar con la reacción a 80 grados centígrados durante 20 minutos en ese aparatito. Se centrifugaron y se separaron las fases. Y lo que se ve al final, ¿sí? Es ese tubito que les muestro ahí, que tiene diferentes fases, ¿sí? La fase superior es una fase lipídica, la fase intermedia o el sobrenadante es toda la proteína que se hidrolizó y se solubilizó, el hidrolizado proteico en sí mismo, y la parte inferior ya es proteína que no se hidrolizó. A ese hidrolizado entonces lo vamos a extraer y le vamos a evaluar actividad de proteasas, que para eso no se hizo la inhibición de las enzimas, pH, grado de hidrólisis, actividad antioxidante contra 2 radicales libres, el DPPH y el ABTS, composición proximal y perfil de aminoácidos. Y los tratamientos que vamos a hacer de hidrolizados proteicos van a ser 6, ¿sí? 3 para el langostino y 3 para la merluza. En ambos casos, tanto para el langostino como para la merluza, se hicieron hidrolizados por autólisis, ¿sí? Que es PMOut y MHOut. También se agregaron 2 niveles de inclusión de alcalasa, por eso es PMOut 1 y PMOut 2, 1 y MHOut 2. Cuando es PMOut 2 y MHOut 2, la idea fue agregar alcalasa en un nivel en el que se utiliza en la industria, ¿sí? Que es alrededor del 2%. En el primer nivel, tanto para el PMOut 1 como MHOut 1, lo que se buscó fue agregar alcalasa donde el hidrolizado tenga la misma actividad enzimática que el obtenido por autólisis. Bueno, con respecto al estadístico, se realizaron ANOVAs. En el caso del poder antioxidante, como los datos no eran normales, se hizo un modelo mixto con distribución gamma y se utilizó el criterio de Keiker para evaluar el ajuste del modelo. Y se hizo el contraste o la comparación post-hoc con test de Tuchel. Bueno, respecto a la actividad enzimática, tanto de la langostino como de la merluza, lo que se puede observar a simple vista, ¿sí? Es que la actividad fue mayor en general en los hidrolizados obtenidos con alcalasa, ¿sí? Pero, bueno, el langostino, por su parte, el hidrolizado langostino por autólisis presentó una actividad de alrededor de 4 unidades por mililitro a tiempo final. En cambio, con alcalasa se llegaron a valores entre 24 y 48, sí, bastante más altos. Con la merluza la actividad fue tan baja que tuvimos que hacer una escala para que se vea un poco mejor, porque la actividad fue entre 0 y 1, sí, fue bastante bajita y llegó a un valor final de 0,28 unidades por mililitro. Con la alcalasa la actividad fue mucho mayor, entre 38 y 39, ¿sí? Con lo cual le pusimos un premio al langostino porque realmente el hidrolizado langostino por autólisis presentó más actividad que el obtenido con la merluza. Ahora, respecto al grado de hidrólisis,
los resultados se condicen bastante con los obtenidos con la actividad. Si a mayor actividad enzimática, más se hidrolizaron los hidrolizados y mayor fue el grado de hidrólisis. Y el grado de hidrólisis también fue mayor en general con la alcalasa, ¿sí? Condiciéndose un poco con los resultados de actividad. Pero, como interesante, el langostino presentó un buen grado de hidrólisis bastante alto, llegó a una meseta a los 60 minutos con un grado de hidrólisis del 30%, ¿sí? Lo cual, si bien había diferencias con la alcalasa significativas, es un valor que más o menos se acerca al obtenido con la alcalasa, que fue más o menos entre 42 y 44%. En el caso de la merluza, el grado de hidrólisis fue bastante menor que el obtenido en el langostino, ¿sí? Se llevó un grado de hidrólisis del 14% porque las enzimas justamente no estaban actuando tanto, y muy distinto al obtenido con la alcalasa, que el grado de hidrólisis fue de alrededor de 73 y 65%. Así que también le ponemos un premio al langostino porque por lo menos el hidrolizado del langostino por autólisis realmente fue destacable su grado de hidrólisis. También quería comentar, y no me quería olvidar de esta parte, que también se monitoreó el pH inicial de la materia prima fue de 7, luego el pH se monitoreó a lo largo de todo el tiempo y se mantuvo entre valores entre 6 y 7. Bueno, respecto a la capacidad antioxidante, en este caso lo que hicimos fue evaluar el IC50, ¿sí? Que es la cantidad de antioxidante que requerís para inhibir en un 50% un radical libre. Y estos radicales libres utilizados o evaluados fueron el ABTS y el DPPH. Lo que se observó con ABTS, ¿sí? Es que en general el poder antioxidante contra este radical libre fue aumentando a lo largo del tiempo, o sea que a medida que aumentó la hidrólisis, ¿sí? Se fueron liberando péptidos, estos péptidos presentaron poder antioxidante. Y algo para destacar, sí, que a los 90 minutos el hidrolizado de langostino por autólisis y los obtenidos con alcalasa presentaron la misma eliminación de ABTS, ¿sí? Lo cual es muy ventajoso para el hidrolizado de langostino por autólisis porque como presentaba menor grado de hidrólisis uno no esperaría que tenga tan buen poder antioxidante. Y fue mayor inclusive que el obtenido en el poder antioxidante fue mayor que el obtenido en la merluza obtenida por autólisis. Con respecto al poder antioxidante de DPPH fue bastante más sencillo el resultado, ¿sí? En general no hubo cambios a lo largo del tiempo con respecto a la capacidad de eliminación de DPPH, ¿sí? Pero los hidrolizados obtenidos con langostino presentaron mucho mayor poder antioxidante con respecto a los obtenidos con la merluza. O sea que el comportamiento antioxidante en este caso tuvo más que ver con el sustrato proteico utilizado y no tanto a la enzima utilizada o a los péptidos liberados. Bueno, respecto a la composición proximal y el perfil de aminoácidos, se evaluaron para los hidrolizados obtenidos por autólisis, ¿sí? Y en este caso lo que se encontró es que la cantidad de proteínas fue mayor para el hidrolizado de langostino por autólisis que para el hidrolizado de merluza. Y con respecto a las grasas totales y carbohidratos tenían bajos niveles, con lo cual es positivo porque significa que estamos trabajando con proteínas, con el hidrolizado proteico y no estamos analizando grasas o carbohidratos del residuo. Con respecto al perfil de aminoácidos, lo que podemos ver acá es por qué puede ser que el langostino presente mayor poder antioxidante, ¿sí? El langostino presentaba altos niveles de ácido aspartico y ácido glutámico, los cuales presentan alta polaridad y son capaces de donar electrones, ¿sí? Una capacidad que hace que tengan poder antioxidantes. Así que quizás eso también haya conferido poder antioxidante. También presentó altos niveles de histidina y arginina. La histidina tiene un grupo imidazol y la arginina un grupo guanidino, los cuales actúan como donadores de protones y en la fijación de metales. Otras dos reacciones que ayudan al poder antioxidante, ¿sí? Entonces, como para cerrar este capítulo, se seleccionó el hidrolizado de langostino obtenido por autólisis y con alcalasa en el primer nivel de inclusión, luego de 90 minutos, para los próximos pasos de purificación, ¿sí? ¿Por qué se seleccionaron? Bueno, porque en este tiempo, a los 90 minutos, presentaron alta eliminación del ABTS y del DPPH en todos los tiempos. También en este tiempo ya habían alcanzado su máximo grado de hidrólisis y fue bastante alto en ambos casos. Y también se tuvo en cuenta el uso eficiente de insumos, ¿sí? Con alcalasa en 1 o 2 niveles se obtenía lo mismo, entonces elegimos utilizar menos y gastar menos.
Bueno, ya pasando a la siguiente sección, ¿sí? A partir de los hidrolizados seleccionados, se obtuvieron las fracciones peptídicas y en el capítulo 4 se van a evaluar las propiedades bioactivas. Bueno, un hidrolizado proteico en general en la literatura se dice que si presenta un bajo grado de hidrólisis, se hidroliza poquito, los péptidos van a tener mayor tamaño. Y esto está relacionado en la literatura a presentar mayores propiedades tecnofuncionales, ¿sí? Mayor capacidad de solubilidad, mayor capacidad emulsificante, entre otras. En cambio, cuando tienen un alto grado de hidrólisis y los péptidos son de menor tamaño, suelen estar asociados a propiedades bioactivas, ¿sí? Antioxidantes, antimicrobianas y demás. Los hidrolizados en general, cuando uno los revisa, es una mezcla de péptidos de distinto tamaño, ¿sí? Entonces uno puede, por ultrafiltración de membrana, separarlos por tamaño, ¿sí? Y así caracterizar los péptidos por su tamaño molecular. Esta técnica es muy sencilla de instalar en la industria comparado con el HPLC, y lo que hace justamente, como mencioné recién, es purificar fracciones peptídicas, ¿sí? Que presenten mejores propiedades, ¿sí? Una vez que uno evalúa cuál es la mejor propiedad, te quedas con esa y podés utilizarla para lo que quieras. En este caso, para la filtración de membrana se utilizan estos tubos, ¿sí? Como se menciona, como se ve en la imagen. Este es un tubo de línea de corte de 10 kilodalton, lo cual quiere decir que en el tubo, a la mitad del tubo, tiene una membrana que lo que hace es filtrar las moléculas, ¿sí? Uno centrifuga ese tubo, en la parte superior agrega la solución que uno quiere separar en fracciones, ¿sí? Y todo lo que tiene menos de 10 kilodalton va a pasar a la parte inferior. Es como para comentar cómo es la técnica. El objetivo entonces de este capítulo fue obtener fracciones peptídicas a partir de hidrolizados proteicos que hayan evidenciado mayor poder antioxidante y grado de hidrólisis y evaluar sus propiedades bioactivas tanto de los hidrolizados como de sus fracciones peptídicas. Bueno, respecto a los materiales y métodos, primero se obtuvieron fracciones peptídicas por ultrafiltración, ¿sí? Como dije recién, los tubitos se ven como los que están en la parte superior. Ahí es cuando le agregamos la muestra, ¿sí? Después de centrifugar todo lo que tiene menos tamaño de la línea de corte va a pasar a la parte inferior. Y de esta manera se tomaron tres fracciones, ¿sí? La fracción 1 de péptidos de más de 10 kilodalton, la fracción 2 de péptidos de entre 3 y 10 kilodalton y la fracción 3 de péptidos de menos de 3 kilodalton. A estas fracciones y a los hidrolizados enteros de donde vinieron, se les evaluaron las propiedades bioactivas, antioxidantes y antimicrobianas. Las antioxidantes fueron la actividad de ABTS y de DPH. En este caso se utilizó el EPR en vez de utilizar la luz UV visible, porque el EPR es un aparato que mediante resonancia paramagnética electrónica lo que hace es detectar el radical libre cuando está cargado, ¿sí? En vez de determinar el color que éste genera. Con respecto a la actividad antimicrobiana, se evaluó la inhibición de crecimiento de bacterias con el método de microdilución. En las bacterias utilizadas fueron Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Y se utilizó este modelito de placa o de microplaca, ¿sí? Para hacer el ensayo, ¿sí? Se probaron diferentes concentraciones de muestra contra o evaluando su inhibición de crecimiento de estas bacterias. Se hicieron controles de contaminación, ¿sí? Donde solo se agregó la muestra y el medio de cultivo. Controles positivos, donde se agregó el inóculo bacteriano y el medio de cultivo. Y controles negativos, donde solo se agregó el medio para asegurarnos que el medio no esté contaminado. Bueno, con respecto a los resultados de este capítulo, ¿sí? Respecto al poder antioxidante, este se determinó como miligramos de ácido fórmico cada 100 gramos de peso seco. Lo que se notó en general fue una alta capacidad antioxidante porque disminuyó notablemente la intensidad de la señal del EPR cuando se agregaron las muestras, ¿sí? Con respecto a la capacidad de eliminación del ABTS, dentro del hidrolizado de langostino obtenido por autólisis, la fracción 3 fue la que presentó mayor capacidad antioxidante. Ahora, dentro del hidrolizado obtenido con alcalasa, lo que se encontró es que las fracciones de mayor tamaño, el hidrolizado entero, la fracción 1 y la fracción 2, presentaron mayor poder antioxidante que la fracción 3. Inclusive también hubo diferencias entre los dos tratamientos enzimáticos, ¿sí? Con la alcalasa, el hidrolizado entero y la fracción 1 presentaban mayor poder de ABTS que en estas fracciones del hidrolizado por autólisis. Y la fracción 3 en el hidrolizado autólisis tenía mayor actividad que la fracción 3 del hidrolizado obtenido con alcalasa.
Con respecto a la eliminación del EPPH, fue bastante más sencillo el resultado, ¿sí? La fracción 1 fue la que presentó mayor poder antioxidante independientemente del tratamiento enzimático utilizado. Con respecto a la actividad antimicrobiana, en el grupo ya se había evaluado la actividad antimicrobiana de hidrolizados de langostino realizados por autólisis y no habían encontrado actividad antimicrobiana contra estas cepas, pero como esta vez a los hidrolizados los habíamos liofilizado, ¿sí? Y además habíamos extraído fracciones peptídicas y habíamos visto en la literatura que quizás en el hidrolizado no había actividad, pero en las fracciones podía llegar a haber o podía aumentar la actividad, decidimos evaluarlo y nos encontramos con que no tuvimos actividad antimicrobiana. Y les voy a mostrar con una placa que es igual al cálculo de los demás. Los controles de contaminación dieron bien porque no hubo crecimiento bacteriano. En el caso donde queríamos ver si había inhibición de crecimiento, hubo crecimiento en todos los casos, ¿sí? Así que no hubo actividad antimicrobiana. Y también corroboramos si aquellos casos que teníamos dudas si había crecido o no, o aquellos casos donde no hubo crecimiento y queríamos asegurarnos el resultado, lo corroboramos sembrando en placas de agar con medio cultivo. Y bueno, y como conclusión de la actividad antimicrobiana llegamos a la conclusión de que el hidrolizado de langostino, por lo menos por los péptidos, por lo menos en estas condiciones de hidrólisis no tenían actividad antimicrobiana. Bueno, ya dentro de esta misma sección vamos a pasar al capítulo 5, que es evaluar las propiedades tecnofuncionales de las fracciones peptídicas. Bueno, como dije previamente, los hidrolizados, además de presentar capacidades bioactivas, pueden presentar propiedades tecnofuncionales. Pueden mejorar, pueden tener solubilidad proteica, ¿sí? Que es lo que hace que la proteína se solubilice mejor en un medio pozo, o pueden mejorar las propiedades emulsificantes, ¿sí? Las propiedades emulsificantes son, por un lado, la capacidad que tiene esta proteína de ayudar a que se forme una emulsión entre el aceite y el agua, y por otro lado, es la capacidad de ayudar a que se mantenga estable esta emulsión en el tiempo. Estas dos propiedades son muy importantes en la industria alimentaria, ¿sí? Particularmente se ha evaluado mucho esto en fracciones peptídicas de origen marino y principalmente en peces, y se ha encontrado, ¿sí?, que estas fracciones pueden mejorar las propiedades tecnofuncionales, pero no se ha evaluado mucho en crustáceos y particularmente en el langostino, Pterychus muelleri, no se ha evaluado las propiedades funcionales de estos hidrolizados ni de fracciones peptídicas obtenidas de los mismos. Bueno, el objetivo fue determinar las propiedades tecnofuncionales de los hidrolizados proteicos de langostino y sus fracciones peptídicas. Bueno, como materiales y métodos de este capítulo, primero se evaluó la solubilidad proteica, ¿sí? Se trataron de solubilizar las proteínas, los hidrolizados y los péptidos a pH 4, 7 y 10, y luego se evaluó la proteína soluble con el método de Bradford. Y las propiedades emulsificantes, ahí estoy con unos tapones para los oídos porque hacía mucho ruido el homogeneizador, pero básicamente homogenizábamos una mezcla que tenía agua y aceite, ¿sí? Y dentro del agua estaba nuestra proteína, tanto el hidrolizado como las fracciones, ¿sí? Y evaluamos dos cosas. El EAI, que es el índice de actividad emulsificante, es la capacidad de esta proteína de ayudar o colaborar a que se forme la emulsión en el momento, ¿sí? Y el ESI, índice de estabilidad emulsionante, es la capacidad de la proteína de ayudar a que se mantenga estable la emulsión en el tiempo. Con respecto a los resultados de solubilidad, lo que se encontró es que la solubilidad fue bastante alta, ¿sí? De más del 65%, ¿sí? Fue afectada por distintos factores, por el pH, ¿sí? A pH más bajos, generalmente, sobre todo a pH 4, que es el color gris más clarito, ¿sí? La solubilidad fue menor, y en otros autores se encontraron lo mismo, y se cree que es porque los péptidos alcanzan o se acercan a su punto isoeléctrico. También otro factor que afectó la solubilidad fue el tipo de enzima utilizada. En general, los hidrolizados obtenidos con alcalasa tuvieron más solubilidad que los obtenidos por autólisis. Esto puede ser atribuido a que tengan un mayor grado de hidrólisis y que los péptidos se hayan hidrolizado más, ¿sí? Y al ser más chiquitos se hayan solubilizado mejor. Bueno, respecto a las propiedades emulsificantes, en la parte superior de la tabla se evaluó la actividad emulsificante y en la parte inferior la estabilidad. Respecto a la actividad, lo que se observó es que las fracciones de mayor tamaño, la fracción 1 y la fracción 2, presentaron mejor actividad emulsificante, ¿sí? Con respecto a la fracción 3, que es
la más chiquita, la de menos de 3 kilovalent. Y con respecto al hidrolizado entero, que quizás esa misma fracción haya colaborado a que tenga menos capacidad emulsificante. Y esto, bueno, se relaciona un poco con la literatura, que péptidos más grandes se supone que están más asociados a propiedades emulsificantes. Ahora, respecto a la estabilidad emulsificante en general fue mayor cuando se realizaron las emulsiones con el hidrolizado entero y las fracciones 1 y 2, o sea, las fracciones de mayor tamaño, y particularmente del hidrolizado obtenido por autólisis. O sea, que el hidrolizado que tenía menos grado de hidrólisis, quizás tenía péptidos de mayor tamaño, presentó esta mayor estabilidad. Ahora ya pasamos a la siguiente sección, donde vamos a evaluar la aplicación metodológica, ¿sí? La inhibición de la peroxidación lipídica en un alimento móvil. Bueno, básicamente en este capítulo buscamos resolver un problema que es la oxidación lipídica en los alimentos, ¿sí? Los radicales libres lo que hacen, que están constantemente, lo que hacen es generar oxidación lipídica en los alimentos, y estos se van haciendo rancios o van generando rancidez a lo largo del tiempo, ¿sí? Se genera mal olor, pérdida de calidad y demás. Y la solución que proponemos es utilizar antioxidantes naturales, que en nuestro caso, como los hidrolizados proteicos y las fracciones peptídicas del langostino habían tenido capacidad antioxidante, dijimos, bueno, vamos a evaluar su potencial uso como antioxidantes naturales en un alimento. El objetivo entonces fue evaluar la capacidad de los hidrolizados proteicos y sus fracciones peptídicas para inhibir la peroxidación lipídica en un alimento modelo, y para ello se utilizaron emulsiones de carne de pescado crudo. Dentro de los materiales y métodos, primero se prepararon las emulsiones, ¿sí? De pescado crudo, se mezclaron merluza, aceite vegetal, sal y hielo picado en una procesadora, ¿sí? Se colocaron en bolsas, ¿sí? En esas bolsas se incluyó el hidrolizado entero del langostino por autólisis y con alcalasa. Las fracciones derivadas de estos hidrolizados se incluyeron en 2 niveles de inclusión distintas, el 1 y el 3%. Se realizaron controles negativos, que eran las bolsas donde no había ningún tipo de antioxidante para testear, y controles positivos, que es el BHT, o sea, se incluyó un BHT en la bolsa, que es un antioxidante comercial. Se almacenaron a 4 grados centígrados y se muestreó a los días 0, 3 y 6. Y lo que se evaluó o lo que se determinó es la capacidad inhibitoria de la peroxidación lipídica. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, evaluamos TIVARS, que es una técnica que lo que te indica es el grado de peroxidación lipídica por parte de los radicales libres. Los resultados están en miligramos de malonaldehído equivalentes por kilogramo de muestra. Y en los casos donde hubo inhibición de la peroxidación, deberíamos haber visto que bajaron los valores de TIVARS y bajó el nivel de peroxidación. Para esto se hizo una NOVA, y se hizo una prueba de Dunes seguido de la NOVA para hacer un contraste entre los tratamientos. La prueba de Dunes lo que hace es contrastar todos los tratamientos que presentan estas fracciones, inclusive el control positivo, el BHT, contra el control negativo que no tiene ningún tipo de antioxidante a testear, ¿no? Bueno, ya yendo a los resultados, lo que se observa es que la oxidación lipídica, los valores de TIVARS, aumentaron a lo largo de los días, o sea, la rancidez aumentó en todos los casos, ¿sí? En el día inicial lo que se observa es que los valores de TIVARS son similares, o sea que no hay una muestra que tenga más rancidez que otra. Y ya en el día 3 se observa que la fracción 1 del hidrolizado obtenido por autólisis presenta inhibición de la peroxidación porque se contrastó con el control y hubo una diferencia significativa y similar a lo que tenía con el BHT, alrededor del 50% de inhibición. Ya el día 6 hay varias fracciones del hidrolizado de langostino obtenido por autólisis que presentaron inhibición de la peroxidación, tanto fracciones como el hidrolizado entero, y con la alcalasa no se obtuvieron tantos buenos resultados, pero se destaca mucho la fracción 3, ¿sí? Que presentó altos niveles de inhibición de la peroxidación lipídica, así con una significancia muy alta. Y bueno, comparable con lo obtenido con el BHT. También, a modo de resumen, ¿sí? Comparando los resultados obtenidos con las fracciones peptídicas en los distintos capítulos, dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la fracción que reúne la mayor cantidad de propiedades, ¿sí?
Dentro del hidrolizado obtenido por autólisis, la fracción 1 fue la que obtuvo o reunió la mayor cantidad de propiedades de interés, ¿no? Solubilidad, propiedades emulsificantes, propiedades antioxidantes, inhibición de la peroxidación al día 3 y al día 6. En cambio, con la intalasa fue un poquito más difícil encontrar una fracción que reúna la mayor cantidad de propiedades, estuvo un poco más peleado el asunto, pero la fracción 3 nos pareció muy interesante porque presentó altos niveles de solubilidad en un amplio rango de pHs y inhibición de la peroxidación lipídica muy fuerte en el día 6. Bueno, a modo de discusión general y conclusiones finales, los residuos pesqueros pueden ser utilizados para generar productos de valor agregado. La idea de esta tesis fue marcarse en el modelo de economía circular y de la transformación azul de los océanos, ¿sí? Y dentro de los objetivos de la Agenda 2030, con el objetivo 14 de cuidado de la vida submarina y el objetivo 12 de producción y consumo responsables. Tanto el langostino como la merluza demostraron ser fuentes prometedoras de hidrolizados proteicos, quizás no tanto la merluza, sobre todo por sus enzimas, ¿sí? Pero por la calaza la verdad que tuvo buenos resultados. Igual creo que con la merluza podríamos averiguar o buscar otras formas de darle valor agregado a esta proteína y un montón de otras formas. Y en el caso del langostino realmente los resultados fueron muy buenos tanto de los hidrolizados como de las enzimas endógenas. A partir del langostino además se pudieron obtener fracciones peptídicas, las cuales presentaron potencial para ser utilizadas como antioxidantes naturales o para mejorar propiedades tecnofuncionales de los alimentos. Bueno, quería comentar brevemente ¿sí? Que a partir de esta tesis se realizaron 2 publicaciones, una de merluza y una de langostino, donde se comentó más o menos todo lo visto durante la tesis. También dentro del grupo donde yo trabajo, el grupo FOA, donde trabajé todo este doctorado, participé de otros trabajos donde trabajamos con la revalorización de otras especies, de pajú, de esturión y de pejerrey. Y también hubo otras actividades que ayudaron a mi formación, ¿sí? Y que estuvieron por fuera de la tesis, que también quería destacar, algunas en particular. Hice una pasantía en Brasil con una beca WIP. Ahí estoy en esa foto con mis colegas de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y trabajamos con pollos, con alimentación y dietas de pollos. Y otra actividad en la que estoy participando ya hace un año es en el proyecto de huerta de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que la pueden ir a visitar, está al lado de la biblioteca. Bueno, muy bien, ahora el jurado tiene la palabra. No sé si quieren empezar los jurados que están fuera, no sé si... En eso, Mati, ayúdame vos. No, que lo que quieran hacer. Como para que ellos aparezcan acá. Perdón, Mati. Hoy te vas a ir a dormir, te vas a acordar de mí. Ahí está. ¿A pantalla completa? No. Así que por ahí y arrancarle con correo comunicador. Ahora a tu derecha, Mejor, ahí está. No, llévalo a la derecha. ¿Qué has dicho? Ahí. Vale. Wow. Y ahí si lo maximizás, le vemos la cara completa. No, mueve el mouse. Mueve el mouse para que veas la flecha en el televisor. ¿Muevo el mouse? ¿Te veo una flecha? Y maximizar. Ah, Ahí está. perdón, que como no lo veo acá. No pasa nada. Bueno, ahora les dejo. Buenas tardes, Marta y Daniel. No sé si quieren empezar ustedes. Bueno, si querés empiezo yo, no tengo problema. Gracias, Marta. Bueno, en primer lugar te quiero felicitar porque presentaste muy bien esa cantidad grande de resultados que tenés. Como ya puse en el informe, considero que es una tesis muy importante, sobre todo para
digamos, desde el punto de vista económico y para la universidad a la que perteneces, en la que trabajás, donde la industria pesquera es desde el punto de vista económico, una de las principales. Así que bueno, yo en realidad mis comentarios creo que te los hice en la evaluación. Lo que te quería preguntar un poco es, actualmente, ¿cuál es digamos, yo sé que la harina de pescado es una de las principales producciones con estos desechos. En cuanto a todo lo que vos proponés, y evaluaste que, bueno, que hay cosas que realmente la actividad antioxidante, los hidrolizados proteicos que podrían generarse, ¿tenés hecho, primero, si existe algún tipo de utilización en Mar del Plata o en alguna región costera del país de estos desechos, con ese enfoque que vos le das en tu tesis? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es el estado actual de utilización de eso? Si hay algo. ¿En Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata en general, por lo que hemos ido indagando, porque nosotros siempre cuando vamos a las empresas a buscar residuos, les preguntamos y nos comentan más o menos. Bueno, o suelen desecharlo en predios, esto obviamente no nos comenta a nosotros, pero nos vamos enterando en las noticias, que se desechan a veces porque económicamente no les es redituable. Pero en el caso en el cual nosotros hemos consultado a las empresas, nos han dicho que muchas veces la misma empresa, como no sabe qué hacer con esos residuos, se lo da a otra, y hay una empresa en particular, no me acuerdo el nombre, que se encarga de recolectar los residuos y hacer harina de pescado. Esa misma empresa está buscando la forma de darles un poco más de valor y sobre todo económicamente para ellos les serviría un montón porque es proteína muy valiosa. Y me acuerdo que esa empresa la última vez que hablé, estaba como indagando en ver de elaborar estos hidrolizados, pero bueno, justamente lo que nosotros hacemos es a escala de laboratorio. Habría que probarlo a escala industrial y ellos tendrían que tener toda la maquinaria para realizarlo. Pero sí es la idea, y por eso es la idea también como buscar alternativas y conocer el recurso y saber la forma de valorarlo, y así el día de mañana que la empresa lo pueda ejecutar. O sea que el estado actual es que por ahora tuviste buena recepción en este tipo de empresas que están produciendo harina de pescado, pero como que no hay un estudio económico o una acción concreta para avanzar en el paso que sigue, que sería el escalado. Sí, yo creo que ellos tienen interés. De hecho, bueno, una empresa con la que hablamos nos comentaba que ellos hacían hidrolizados, ¿sí? Para otra empresa de otro país, hacían los hidrolizados, le ponían la alcalasa, que era otra enzima, creo, Flowers, otra enzima, pero después todo el mazacote se lo llevaban para allá y la parte de comercializar y ganar dinero, digamos, se hacía allá. A ellos les era redituable de alguna manera, pero decían, bueno, queremos que esto no sea más redituable a nosotros y que realmente esto quede acá, digamos, en el país. Así que sí hay interés, pero bueno, me parece que también es eso, un poco ir probando en el laboratorio, a escala de laboratorio, y después el día de mañana llevarlo a esa escala. Muy bien. ¿En qué año empezaste tu doctorado, Clara? En el 2019, mediados de 2019. O sea, te agarró justo la pandemia, sí, cuando habías arrancado. Sí, sí. Bueno, por mí está bien, es suficiente. Te felicito nuevamente a vos y a tu directora. Gracias, Mar. Me parece un trabajo que tiene mucho potencial. Y imagino que en estos momentos no es fácil trabajar hacia ese escalado, pero te deseo suerte y ánimo. Gracias, muchas gracias. No sé si quiere Daniel, como quieran. Hola Liliana, no sé si me escuchas bien. Me pasé el celular. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien. Porque me anda mejor la internet con el celular, entonces sigo por la pantalla también. Y bueno, felicitaciones también por la tesis, sobre todo cómo han encarado el tema en relación con la producción local y la pesca que se produce en Mar del Plata. Pero siempre es súper interesante que cuando hagamos trabajos de investigación
pensemos en el territorio, pensemos en los aspectos que podemos aportar en relación con las actividades productivas, etcétera, que tenemos en lugares, que se aplica, en este caso que se aplica. Así que felicitaciones por eso. Y me resulta también muy interesante todos los resultados que has obtenido en esta tesis para poder seguir trabajando. Hay una pregunta que quería hacerte, más allá de las otras que hicimos cuando hicimos una devolución, y tiene que ver con cuando vos trabajás en el laboratorio con estas membranitas para obtener las diferentes fracciones. Generalmente en el laboratorio eso va muy bien con el objetivo de caracterizar qué fracciones son las más activas, etc. Pero seguramente que a la hora de implementarlo y de llevarlo a una escala productiva, seguramente se complica mucho y sobre todo el uso de membranas es caro y encarece el proceso. ¿Tienen pensado o quizá hicieron algún ensayo sin la necesidad de tener que fraccionar y trabajar directamente con los hidrolizados y que este resultado lo puedan escalar? Sí, justamente por eso comparamos y evaluamos las fracciones optímicas, porque vimos muchos trabajos cuando nos metimos en este mundo, que fue a mediados del doctorado, que hubo un cambio de objetivos. Vimos trabajos donde caracterizaban las fracciones y dijimos, bueno, vamos a comparar las fracciones con el hidrolizado entero, porque realmente, si bien es, como dije recién, es menos costoso y un poco más sencillo que hacer HPLC, por ejemplo, es bastante sencillo el proceso. No tenés grandes cantidades, ¿sí? Y muchas veces obviamente es mejor el hidrolizado entero que hacer toda la secuencia de obtener fracciones. Por eso que comparamos el hidrolizado entero y las fracciones, y en algunos casos, como en los resultados, en algunos casos las fracciones tenían mejores resultados, pero hay veces que el hidrolizado entero tenía las mismas características y te podés quedar con eso. Por eso nos pareció interesante hacer esa comparación. Y solo un comentario en tu exposición, en un momento mencionabas cuando hiciste la caracterización de los aminoácidos, y entiendo yo que intentabas dar una explicación del mecanismo de acción y cómo funcionaban los aminoácidos. No sé si escuché mal o fue así, que los aminoácidos no liberan electrones, sino lo que hacen es precisamente estabilizar radicales libres. Entonces, en general lo que hacen es captar electrones y estabilizarlos, y este tipo de aminoácidos que tienen anillos bencénicos, etc., precisamente su mecanismo de acción es captar electrones y estabilizarlos, y de esa manera es como funcionan, como decíamos. Puede ser que me haya confundido, que haya puesto que le donaban y era que captaban. A la mía. Bien. Yo no mucho más que comentar. Felicitarte y destaco mucho el compromiso que han asumido con la producción local, sobre todo en el caso de trabajar con la producción local de pescados y con un desecho, ¿no? Aprovechar ese desecho es importante, y creo que tiene un doble mérito la tesis en cuanto a su valor en ese sentido también, más allá de lo científico. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, me toca a mí, la local. Bueno, felicitarte a vos, Clara, felicitar a tu directora formal y a tu otra directora que siempre han estado ahí acompañándote. Bueno, por el trabajo realizado, tanto en la forma escrita como en la forma oral. La verdad que lo pusiste muy lindo, estaba todo muy claro. Si a lo mejor alguna cosa de la escrita quedaba medio colgada, lo has podido sortear perfectamente en la explicación ahora oral. Considero que es muy linda tu tesis en cuanto a que has hecho muchas cosas: actividad antioxidante, actividad antimicrobiana, determinación de propiedades termofuncionales, TIVARS, y como han dicho mis colegas de las otras universidades, que podés revalorizar un subproducto
que no solamente es importante para nuestra economía local, sino en general para el medio ambiente, ¿sí? Así que en lo que tiene que ver a mí, felicitarte. No tengo dudas puntuales porque algunas cosas las hemos charlado cuando hicimos la devolución. Respecto a la actividad antimicrobiana, no se observó actividad antimicrobiana, decís vos. ¿Por qué crees que no pasó? Quizás si hubieses concentrado más los extractos. Es que justamente eso queríamos, que la vez pasada no había dado porque no estaban concentrados, porque habíamos trabajado con hidrolizados líquidos y el hidrolizado líquido, bueno, no lo puedes concentrar mucho más. Acá los habíamos liofilizado y hicimos las diluciones, el hidrolizado liofilizado, las fracciones liofilizadas, las pusimos en agua en la concentración mayor que pudimos. Después viste que hay que filtrarlo, ¿no? Entonces tratamos de usar la mayor concentración posible sin que nos quede precipitado, o sea, que se disuelva. Y realmente no encontramos, así que eso ya no creo que sea un problema. Creemos que simplemente hay que dejar de intentar. Está bien. O por lo menos contra esa cepa, no sé, digo, bueno, capaz que otra cepa. Bueno, esas son fuertes, así que quizás con algún pailarve podrían dar mejor. Puede ser. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias. Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Para después, ¿cuándo son los agradecimientos? No, ahora. Yo ya me iba y todo. No. Sin agradecer. Ahora te voy a ayudar, te voy a pedir. Es traumático esto. ¿Sí vas a soñar conmigo? Nunca salí tantas veces en una tesis como hoy. Una botella de tequila. Poné, hablando en esa ciudad. La movemos para la derecha hasta que lo hacen el teléfono. Movemos hasta la derecha, Yo no lo veo. Entonces, ahí está. Dale, compartí. Esa la una, dale, compartir de nuevo. Cuando ya uno. Sí, esa ahí, dale abajo. Bueno, es lo mismo. Ahí está. El lado clarito. ¿Era otra? Sí, pusiste Dejar de el compartir. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? Entra de nuevo. Compartir. Sí. Ahora que ahora no lo vemos. ¿Ustedes lo ven? Ahí está, sí. Ahí me puedo abrir. Y el 2. Ahí sí, creo. No, estaba bien lo que había hecho. No, pero lo movió, no se cambió. No, porque tenía que hacer clic en la pantalla nada más. Ahora que tengo que hacer. Ahora que tengo que Hacer un clic hacer. ahí. Ahí está, listo, ahora muela. Ahí está. Sí, gracias. Bueno, igual, casi lo mismo, ¿no? Ahora sí, quería agradecer a la Universidad Nacional de Mar del Plata por haberme dado el lugar de trabajo y haberme hecho conocer a toda la gente linda que conocí en la universidad por diferentes actividades o motivos. A CONICET por haberme dado la beca con la cual pude realizar el doctorado. A NIMIC, al instituto, porque la verdad que estuvo muy presente en algunos trabajos que precisaba ayuda o colaboración. A Flor, mi directora de tesis, nada, mil gracias Flor por bancarme todas, por apoyarme ahí en todas las decisiones que tomé, en todos los cambios de rumbo que se fueron dando, y por contagiarme por tu amor por la microbiología, que creo que si vos nunca hubiese descubierto que me gustaba. A Ana, que fue mi directora de beca y la directora más presente de beca que conocí en mi vida, nunca vi un director de beca tan presente como Ana. Por bancarme todas, tanto en lo personal como en lo académico, nada, mil gracias. A mis compañeras, Cris, Mer, Ivy, Yami, Vicky, gracias por bancarme en todas, por ser tan buenas compañeras, realmente excelentes compañeras. La verdad que son un grupo increíble, me sentí súper acompañada y contenida. Bueno, ustedes saben, por muchas situaciones que viví durante el doctorado, me reacompañaron y estoy eternamente agradecida y les quiero un montón y son muy buenas compañeras.
a mis amigos, a mi familia, a mi pareja Solana, que puedo haber llegado a estar acá.